Entonces hoy vamos a hablar de manejo de la vía aérea en la población pediátrica. La asesora para mi charla fue la doctora Marisol Zuluaga, a quien le agradezco muchísimo. Como introducción, quiero que recordemos que los eventos respiratorios son la principal causa de morbimortalidad perioperatoria en la población pediátrica. Fallar en el manejo de la vía aérea de estos pacientes tiene consecuencias muy graves porque estos pacientes hacen rápidamente hipoxemia, responden a esa hipoxemia con bradicardia y hacen paro. Entonces, para el anestesiólogo es una habilidad fundamental saber manejar de una manera adecuada la vía aérea del paciente pediátrico. Nos encontramos con una limitación y es que muchas de las guías de manejo de vía aérea difícil en los niños son modificaciones de algoritmos de pacientes adultos. Y esto es inadecuado porque las guías tienen que considerar algunos cambios anatómicos, fisiológicos e incluso psicológicos del niño. Vamos a ver más adelante que la incidencia de la vía aérea difícil no anticipada en el paciente pediátrico es muy baja. Entonces se pregunta uno por qué hay tanta incidencia de eventos respiratorios en estos pacientes. Y esta tal vez porque nos faltan herramientas incluso a la hora de abordar la vía aérea normal. Entonces la motivación de esta charla es que muchos de los eventos adversos que se presentan durante el manejo de la vía aérea son potencialmente prevenibles desde una adecuada evaluación del paciente y planeación del caso. Vamos a revisar algunos datos epidemiológicos, vamos a hablar de diferencias anatómicas y fisiológicas de la vía aérea del paciente pediátrico, vamos a hablar de la evaluación, de la clasificación de la vía aérea, de los posibles escenarios a los que nos vamos a ver enfrentados y en el manejo vamos a hablar de los algoritmos, de los dispositivos, de técnicas combinadas y de algunos aspectos más controversiales como la relajación neuromuscular. Este estudio tenía como objetivo evaluar la incidencia de laringoscopia difícil en 11.219 niños. Se hizo en un hospital en Alemania y encontraron una incidencia general de laringoscopia difícil del 1.3%. Esta incidencia fue mayor en menores de un año, 4.7% versus 0.7% en mayores de un año, y en neonatos fue del 3.2%, aunque hay un estudio reciente que es el Nectarin, que es un estudio europeo, que encontró una incidencia de vía aérea difícil en neonatos del 5.8%, es muy alta. Los factores de riesgo que este estudio encontró fue una clasificación ASA 3 a 4, Malampati 3-4, y aquí me parece importante resaltar que si bien el Malampati requiere la colaboración del paciente, en pacientes de 5 a 8 años que nos colaboren podemos confiar en ella para hacer como la predicción de vía aérea difícil. Encontraron también como factor de riesgo la cirugía maxilofacial o cirugía cardíaca, porque los pacientes de cirugía cardio tienen síndromes como el síndrome Charge o de George, que hacen que sea más compleja el abordaje de la vía aérea, e índice de masa corporal por debajo del percentil 10. Les traje también el NAP4, que evalúa las complicaciones relacionadas con el manejo de la vía aérea. Vemos que hay un infrarreporte porque solamente hay 10 eventos en niños menores de 10 años, 8 de estos durante la anestesia, relacionados con intubación difícil, aspiración, obstrucción del tubo por secreciones e incluso un caso de traqueostomía por cuerpo extraño. Pero lo que me llamó la atención del NAP4 es que el panel consideró un adecuado manejo de la vía aérea solo en 2 casos. El registro PEDI, que recoge datos de 13 instituciones, 13 hospitales pediátricos en Estados Unidos, encontró 1.018 intubaciones difíciles, es decir, 2 a 5 por cada 1.000 casos, y lo importante acá es que 80% de estos casos eran vía aérea difícil anticipada. Entonces veamos que realmente la no anticipada no es demasiado frecuente. 20% de estos pacientes tuvieron algún tipo de complicación y los factores de riesgo independientes para estas complicaciones fueron el peso menor de 10 kilos, la micrognatia, más de 2 intentos de intubación traqueal y 3 intentos de laringoscopia directa antes de una técnica indirecta. Esta gráfica relaciona complicaciones con número de intentos de intubación. Entonces veamos como a más intentos, más complicaciones. Nos vamos llevando entonces mensajes claros y es evitar intentos repetidos de laringoscopia directa, sino más bien migrar a una técnica indirecta cuando en la primera laringoscopia vemos problemas y no logramos optimizarlos con diferentes maniobras.
Las características anatómicas del paciente pediátrico es que tienen un occipucio prominente, cuando están en decúbito supino quedan en flexión y esto aumenta la obstrucción, tienen un cuello corto, una laringe que está en una posición cefálica, más o menos C2, C3, y va migrando hacia C4, C5 entre los 2 y 3 años. Esta posición dificulta la visualización con laringoscopia. La laringe es cilíndrica, con su punto más estrecho en la glotis, contrario a lo que se pensaba previamente, pero el punto funcionalmente más estrecho sigue siendo el cricoides, entonces es un área susceptible de trauma que debemos considerar. Estos pacientes tienen macroglosia, la lengua es difícil de desplazar por la valva del laringoscopio, tienen fosas nasales estrechas y eso aumenta la resistencia del flujo del aire durante la ventilación. Tienen una epiglotis larga, flotante, en forma de omega, que dificulta la obstrucción de la glotis, una mucosa susceptible a inflamación y edema, ahí la importancia de no repetir intentos de laringoscopia, unas adenoides y amígdalas prominentes que dificultan la ventilación. Y respecto a las características fisiológicas, lo más importante es que son pacientes con baja reserva de oxígeno y aumento de consumo del mismo. El aumento de consumo de estos pacientes puede estar entre 7 y 9 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Esto es casi el doble del paciente adulto. Tiene una capacidad residual funcional disminuida y una producción de CO2 aumentada. Esto explica que se desaturen tan rápido, que hagan hipercapnia y que el tiempo de apnea sea pues muy poco. Las fibras musculares diafragmáticas son susceptibles a fatiga, tienen una vía aérea que es fácilmente colapsable, con una caja torácica muy distensible, lo cual explica susceptibilidad, el riesgo de atelectasias en ellos, un parénquima pulmonar rígido que dificulta la ventilación, una vía aérea muy reactiva, que por eso tienen tanta incidencia de laringoespasmo y broncoespasmo, y un tono parasimpático aumentado, y es por eso que tenemos bradicardia ante la hipoxemia en los niños. La evaluación de la vía aérea va a tener tres pilares fundamentales: antecedentes, examen fisiológico y examen anatómico. En los antecedentes no solamente es importante preguntar experiencias anestésicas previas, porque si bien este factor me determina el riesgo de una vía aérea difícil de una manera pues muy confiable, no es lo único. Entonces vamos a preguntar cómo fue la ventilación en otras experiencias, qué dispositivos se utilizaron, pero también vamos a preguntar antecedentes perinatales, si el paciente estuvo en la UCI, si tuvo intubación prolongada, si tuvo necesidad de traqueostomía, si tiene antecedente de radiación previa, si tiene antecedente de exposición a humo de cigarrillo, apnea del sueño, porque son condiciones que aumentan la reactividad de la vía aérea y nos llevan a presentar complicaciones en ese abordaje. En el examen fisiológico vamos a mirar si el paciente tiene apneas, taquipneas, cianosis, retracciones, sibilancias, estridor. Vamos a evaluar también la presencia de patologías como rinitis, bronquiolitis, neumonías. En el examen anatómico no solamente es importante ver si el paciente tiene o no malformaciones craneofaciales, también tenemos que buscar estos hallazgos al examen físico. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero me parece importante recordar que en los pacientes pediátricos la apertura oral y la distancia tiromentoniana la medimos con los traveses de dedo del paciente, no con los nuestros. Entonces se considera una apertura oral límite cuando tienen menos de 2 traveses de dedos y distancia tiromentoniana cuando son menos de 3. Pero también tenemos que buscar masas en cuello, implantación baja de las orejas, y no solamente pensar en problemas externos que nos dificulten el abordaje de la vía aérea, sino también en problemas internos, porque una estenosis subglótica nos puede poner pues, un reto importante a la hora de abordarla. Entonces, que nuestra evaluación se extienda más allá de descartar o no malformaciones craneofaciales. Una vez hacemos esa evaluación juiciosa del paciente, vamos a poder clasificar la vía aérea en una vía aérea normal, vía aérea deteriorada o sospechosa o vía aérea difícil anticipada. La vía aérea normal es la que tiene antecedentes negativos y un examen fisiológico y anatómico normal. La vía aérea deteriorada tiene una condición aguda que me dificulta el abordaje de la vía aérea. Está determinada por la presencia de trauma, infecciones, cuerpo extraño, reacción anafiláctica, quemaduras de la vía aérea o sangrado de las amígdalas. Y la vía aérea difícil anticipada puede ser por condiciones congénitas o adquiridas.
adquiridas como una estenosis laríngea, papilomatosis laríngea, un tumor nasofaríngeo, una masa mediastinal, una quemadura previa, y congénitos como los síndromes que ya conocemos que son importantes en esta población, y de estos me parece muy importante rescatar que no nos debemos confiar en este caso en experiencias anestésicas previas, porque recordemos que la madurez de los pacientes va a afectar la vía aérea. Quiere decir que pacientes, por ejemplo, con Treacher Collins se van volviendo más difíciles de intubar con la edad, mientras que los pacientes con la secuencia de Pierre-Robin pueden volverse más fáciles de intubar. Entonces, no es un buen predictor saber cómo le fue en otra cirugía, porque este es un reto diferente cada vez que nos enfrentamos a estos pacientes con estos síndromes. La clasificación de la vía aérea también nos va a determinar un tiempo de acción, es decir, en la vía aérea no anticipada o en la vía aérea sospechosa, tenemos un tiempo crítico para impactar en esa vía aérea, mientras que en la vía aérea anticipada, es una vía aérea normalmente electiva, que podemos hacer un plan de trabajo multidisciplinario, contar con el otorrino, con el cirujano, con el anestesiólogo que mejor maneje estos pacientes. Y si vemos que no contamos con el equipo o con los dispositivos, la decisión más responsable es diferir esa cirugía y remitir al paciente a un centro que sí cuente con el personal y con los equipos necesarios. ¿A qué escenario nos vamos a enfrentar? Puede ser a una vía aérea difícil, definida como dificultad para realizar ventilación con máscara facial o intubación por una persona experta, inhabilidad para mantener saturación por encima de 92 con oxígeno al 100% y ventilación con presión positiva, fuga de gas por la máscara facial. Nos podemos enfrentar a una ventilación difícil que en los niños está estipulada más o menos del 6.6%. Esta está definida por necesidad de aumentar el flujo de gas a 15 litros minuto y utilizar el flujo en más de 2 ocasiones, movimientos torácicos no perceptibles, necesidad de ventilación con máscara a 2 manos, necesidad de cambio de operador. Laringoscopia difícil como Cormac-Lihan grado 3 o grado 4, intubación difícil que requiere más de 2 intentos e inserción de supraglótico difícil que requiere también más de 2 intentos o en la que hay una evidencia de trauma. Antes de continuar con los algoritmos, quiero que tengamos muy claros los principios de manejo de la vía aérea que aplican a cualquier escenario. Lo primero, la oxigenación es lo que salva vidas, no la intubación. Esa debe ser nuestra meta, oxigenar al paciente en todos los momentos. Limitar el número de intentos de laringoscopia directa. Considerar dispositivos avanzados de manera temprana. Contar con dispositivos supraglóticos como técnica de rescate y desde el principio del abordaje de la vía aérea suministrar oxigenación pasiva. ¿Cómo abordamos la vía aérea entonces del paciente pediátrico? Tenemos un escenario de una vía aérea difícil no anticipada, puntualmente por ventilación difícil. La mayoría de estos casos se deben a obstrucciones anatómicas y funcionales o fisiológicas. Obstrucciones anatómicas como inadecuada posición de la cabeza. Debemos entonces alinear los ejes de la vía aérea, estabilizar la cabeza y poner un rollo debajo de los hombros en pacientes menores de 2 años sobre todo. Obstrucción con la lengua. Para esto debemos elegir un tamaño adecuado de cánula orofaríngea. Inadecuada ventilación con máscara. Para esto debemos optimizar el tamaño, el sello y pedir ayuda. Y un cuerpo extraño, para lo que se recomienda, bajo visión de laringoscopia directa, hacer retiro del cuerpo extraño y aspirar secreciones o sangrado. Podemos tener obstrucciones funcionales, siendo el laringoespasmo la más frecuente. ¿Qué debemos hacer? Asegurar un adecuado plano de profundidad anestésica y administrar relajación neuromuscular. Rigidez muscular inducida por opioides. Si bien es rara, sí se puede presentar. Entonces debemos dar ventilación con presión positiva, FIO2 al 100% y nuevamente considerar la relajación neuromuscular. Broncoespasmo. Requerimos garantizar el adecuado plano de profundidad, administrar agonistas beta-2 inhalados y adrenalina intravenosa. Y la distensión gástrica, que es una situación frecuente en los pacientes pediátricos, requiere descompresión por medio de una sonda orogástrica. ¿Qué nos dicen los algoritmos? Que ante una ventilación difícil inesperada debemos todo el tiempo garantizar profundidad y profundidad de sedación o anestesia.
Debemos excluir, como les decía, las obstrucciones anatómicas y funcionales, pedir ayuda si nuestras estrategias de optimización no resuelven el caso y adherirnos a los planes que nos habíamos estipulado previamente. Entonces, plan A, laringoscopia directa para retirar el cuerpo extraño e intubación traqueal si es posible. Si no lo logramos, vamos a considerar el dispositivo supraglótico y si con este garantizamos la oxigenación y la ventilación, nos debemos preguntar si podemos realizar la cirugía con este dispositivo. Si sí podemos, continuamos, lo dejamos sin ningún problema. Si la cirugía no se debe hacer con dispositivo supraglótico, tenemos dos opciones. Intentar la intubación guiada por fibrobroncoscopio a través del supraglótico o despertar al paciente. En la intubación difícil inesperada, las reglas básicas son nuevamente garantizar la profundidad anestésica y realizar maniobras que optimicen la intubación como el burp. Si con esto no lo logramos, mantener la oxigenación y la ventilación y pedir ayuda. El plan A sería mejorar la técnica y las condiciones de la laringoscopia directa. Esto se puede hacer mediante un buggy o una guía, pero lo ideal sería migrar a una técnica indirecta como el videolaringoscopio. Las guías son claras en que debemos realizar máximo 2 intentos de intubación. Si a pesar de esto no lo logramos, debemos mantener la oxigenación y pues intentar la inserción de un dispositivo supraglótico o la intubación con fibro a través de este y nuevamente preguntarnos si podemos hacer el dispositivo con el supraglótico o si debemos despertar al paciente. Podemos llegar también al escenario de no ventilación, no intubación, que es un escenario aterrador en la población de pacientes adultos y sí que lo es más en pacientes pediátricos. ¿Qué debemos hacer? Administrar oxígeno al 100% y pedir ayuda. Nos recomiendan que optimicemos las condiciones de ventilación del paciente. Optimizar la posición de la cabeza, elevación del mentón, tracción mandibular, insertar cábula orofaringea, ventilación a 4 manos y la sonda orogástrica. Si a pesar de esto seguimos sin poder ventilar al paciente, nuestro siguiente paso va a estar determinado por la saturación del paciente. Si esta es mayor del 80%, podemos intentar revertir la relajación neuromuscular con su Gamadex, la dosis sería 16 miligramos por kilo, y despertar al paciente. Pero si la saturación es menor de 80 y la frecuencia cardíaca está disminuyendo progresivamente, debemos llamar a un otorrino porque el paciente requiere una vía aérea quirúrgica. En los pacientes pediátricos la recomendación es traqueostomía quirúrgica. Si no está el otorrino, podríamos considerar una técnica percutánea. Sin embargo, esta puede tener limitaciones en pacientes menores de 8 años. Es técnicamente difícil. Y durante todo este procedimiento debemos intentar algo de oxigenación mediante ventilación jet. Pero definitivamente lo ideal es no llegar a este punto. ¿Y cómo vamos a evitar eso? Evaluando bien a los pacientes y preparándonos como ante cada posible escenario. ¿Cómo nos enfrentamos a una vía aérea sospechosa? Lo primero es tener disponibles todos los dispositivos de vía aérea adecuados para la edad. Estar preparado, plan A, plan B, plan C, porque esta es una vía aérea que se puede convertir rápidamente en un escenario de ventilación o de intubación difícil. Debemos optimizar las condiciones del paciente si es del caso, nebulizaciones, esteroides, terapia antimicrobiana. Descartar presencia de trauma u obstrucción por cuerpo extraño, pedir ayuda y descartar obstrucciones anatómicas y funcionales. Ante una vía aérea difícil anticipada, tener disponibles dispositivos de vía aérea avanzada. El registro PEDI ha evidenciado altas tasas de intubación exitosa con fibro a través de dispositivos supraglóticos, sobre todo en pacientes pequeños, pero deberíamos contar entonces con el fibrobroncoscopio neonatal o que se adapta a tubos más pequeños, que eso lo vamos a ver más adelante, pero el mensaje es contar con dispositivos para vía aérea avanzada. Idealmente estos pacientes deben tener un acceso IV antes de la inducción. Muy importante tener un consentimiento informado, explicarles a los padres o acudientes del paciente que el paciente tiene alto riesgo de morir durante el abordaje de la vía aérea, eso debe quedar muy claro, y tener siempre un otorrino disponible. Respecto a los dispositivos supraglóticos tienen utilidad tanto para cirugía electiva como dispositivos de rescate.
tiene una falla que está estipulada entre el 0,8% en pacientes pediátricos versus 1,1% en pacientes adultos. Y los factores de riesgo para falla son su uso en cirugía de otorrino, pacientes hospitalizados, procedimientos prolongados, anormalidades congénitas o adquiridas y durante el transporte del paciente. Hay contraindicaciones, pero son contraindicaciones relativas, porque en un escenario en el que supraglótico es de rescate no habrá ninguna contraindicación. Las contraindicaciones serían, pues si lo vamos a elegir como nuestro dispositivo, pues como de elección para la cirugía, las contraindicaciones son colapso de la vía aérea distal por masas mediastinales, aumento de la presión de la vía aérea por patologías como asma, vía aérea colapsable por traqueomalacia o apertura oral limitada. La guía francesa pues de vía aérea en población pediátrica nos recomienda siempre usarla como un método de oxigenación ante escenarios de intubación o ventilación no anticipada y hacer monitoría de la presión pues como de la máscara, de que esta nunca debe exceder los 40 centímetros de agua. En cuanto a los biolaringoscopios, tienen gran cabida en la población pediátrica, sobre todo en pacientes con vía aérea difícil anticipada. Se recomiendan que estos sean los dispositivos de primera elección en estos pacientes porque tienen mayores tasas de intubación exitosa al primer intento. Estos son los dispositivos, los biolaringoscopios que se usan en pediatría actualmente, pero todavía hay algo como de controversia o falta de evidencia respecto si se benefician los pacientes de valvas estándar, es decir, con una angulación tipo valva Miller o McIntosh, o valvas hiperanguladas. Este análisis del registro PEDI quería ver la eficacia del GlideScope hiperangulado con laringoscopia directa en niños con criterios de intubación difícil, ¿cierto? Vemos entonces que las tasas de intubación al primer intento son muy adecuadas respecto al laringoscopio directo, pero estas tasas son menores en pacientes menores de 10 kilos. Y este estudio también lo confirma. 187 pacientes menores de 6 años, una buena porcentaje de tasa de intubación exitosa al primer intento. Sin embargo, 60% de los pacientes tuvieron dificultad técnica y la mayoría de los casos se debía a falta o a dificultad a la hora de avanzar el tubo, porque estos biolaringoscopios dan muy buena visión glótica, pero precisamente por ese ángulo limitan el paso del tubo. Entonces, probablemente el mensaje es que en pacientes menores de 10 kilos elijamos biolaringoscopios con valvas con angulación estándar, no hiperangulados. En biolaringoscopia de rutina, porque ya les he mencionado que en pacientes con vía aérea difícil anticipada debería ser nuestro dispositivo en el primer intento. Pero en pacientes con una vía aérea normal no se recomiendan porque, aunque tienen mejor visión glótica, se asocian a mayor tiempo para la intubación y mayor incidencia de falla. Entonces, ante una vía aérea normal, nuestro primer intento puede ser y debe ser con laringoscopia directa. Respecto a las técnicas combinadas, pues como les decía que los biolaringoscopios hiperangulados presentan dificultad a la hora de avanzar el tubo, se habla de esta técnica que usa el fibrobroncoscopio flexible como una guía dinámica. Esta técnica se ha mostrado exitosa en pacientes adultos con vía aérea difícil anticipada. El primer paso es insertar el videolaringoscopio, lograr la visión glótica adecuada y una vez se obtiene, se introduce el fibrobroncoscopio con el tubo orotraqueal. Pero me pareció interesante que ellos mencionan que así uno no logre una visión adecuada con el videolaringoscopio, lo deje introducido porque eso me crea espacio en la cavidad oral y me desplaza los tejidos y me va a hacer más fácil la intubación con fibrobroncoscopio. Tiene algunas limitaciones y es el tamaño del fibro respecto al tubo. Veamos cómo el fibro más pequeño es de 2,2 milímetros, que es adecuado para tubos entre 2,5, 3, pero estos fibros no están tan disponibles. La mayoría de instituciones, si mucho, van a tener fibros pediátricos, que veamos que requieren un tubo de 4, 4,5. Entonces, esa es la primera limitación. La segunda es que requiere múltiples profesionales para operar los dos dispositivos y que es una muy buena técnica para vía aérea difícil anticipada, pero no es tan buena como técnica de rescate.
Otra técnica combinada es la intubación a través de dispositivos supraglóticos, que tiene como ventaja que me permite garantizar la oxigenación y ventilación del paciente mientras hago la intubación. Entonces, el paso 1 es hacer pues como una colocación del dispositivo supraglótico confirmando que tengo adecuada oxigenación y ventilación, y luego pues puedo hacerlo tanto con ventilación espontánea como con ventilación controlada, avanzar el fluoroscopio a través del tubo y el supraglótico. Tiene como limitación que uno puede tener extubaciones accidentales a la hora de retirar el dispositivo supraglótico, pero por eso es tan importante que nos entrenemos en simulación para que cuando tengamos un paciente que se beneficie de esta técnica, nosotros tengamos mayor curva y podamos garantizar el éxito del procedimiento. En la literatura lo describen muy útil en neonatos o lactantes con criterios de ventilación difícil. Y estos son los supraglóticos que se usan con frecuencia para este procedimiento. Entonces tenemos la máscara Unique, la ERQ, la IGEL y la Ambu Gain. La ERQ, la literatura la plantea como un dispositivo en el que se podría hacer incluso intubación a ciegas. Pero tenemos este estudio del doctor Zamudio, del doctor Juan Luis Ramírez y de otros docentes pues, de la Universidad de Antioquia, que se hizo en 45 niños entre 7 y 50 kilos. Se excluyeron pacientes con vía aérea difícil y ellos querían ver cómo le iba al ERQ para intubación a través de, pues, de intubación guiada por fluoroscopio. Encontraron que la intubación a ciegas fue solo el 55.5%, entonces ellos decían que no era un buen dispositivo para esto, pero el 64% de los pacientes tuvieron una visión fibroscópica ideal, definida como, pues, como grado 1 o grado 2, que acá les tengo la foto para que veamos cuáles eran las visiones estipuladas en el estudio. Y como tantos pacientes tenían una buena visión fibroscópica, ellos lo determinaron, o su conclusión es que es un dispositivo recomendable para intubación guiada por fluoroscopia. En cuanto a la relajación neuromuscular, tradicionalmente nos han dicho la importancia de mantener la ventilación espontánea en el manejo de la vía aérea difícil. ¿Por qué? Porque queremos evitar el escenario de no intubación, no ventilación. Esto cobra suma importancia en pacientes que tienen riesgo de ventilación difícil. Por ejemplo, en pacientes con masas mediastinales, tumores en la vía aérea o mucopolisacaridosis, que perder el tono de la vía aérea significa colapso y significa tragedia porque llegamos a este escenario de no intubación, no ventilación. Pero en pacientes que no cumplen estas características, relajar nos permite pues como tener una menor reactividad de la vía aérea y nos permite mayor seguridad a la hora de abordarla. Entonces tenemos este estudio, también un análisis del PEDI, pues del registro de intubación difícil pediátrica. Ellos entonces cogieron 1.404 casos de vía aérea difícil anticipada y los separaron a 507 pacientes. A 507 pacientes se les dio ventilación espontánea, a 453 ventilación controlada con relajación neuromuscular y a 329 ventilación controlada sin relajación. Ellos clasificaron complicaciones como severas, trauma severo, neumotórax, paro, aspiración e intubación esofágica no reconocida, o complicaciones no severas como laringoespasmo, hipoxemia, broncoespasmo, vómito. Y los resultados fue que 22% de los pacientes en el grupo de ventilación espontánea presentaron complicaciones no severas versus 13% en el grupo de ventilación controlada con relajación. Entonces, pues era pues como un hallazgo, digamos, como que no se estaban esperando. Y ellos lo que pudieron concluir es que los pacientes con ventilación espontánea tenían mayor reactividad de la vía aérea por falta de profundidad anestésica y eso los ponía en mayor riesgo de complicaciones. Entonces lo que sugieren es que ante un paciente pediátrico, primero puede revisar si la ventilación está siendo fácil, si en paciente se deja ventilar y si efectivamente se deja ventilar, es más seguro darle relajación neuromuscular porque voy a tener una vía aérea menos reactiva y voy a tener menor riesgo de complicaciones. Otro aspecto muy importante del manejo de la vía aérea de los niños es la oxigenación apneica, por lo que les explicaba de que estos pacientes se desaturan muy rápido.
entonces se han hecho RCTs, niños entre 1 y 8 años, llevados a cirugía electiva, con oxígeno por cánula a 3 litros minuto. Estos pacientes tuvieron mayor saturación versus los niños sin oxigenación apneica. También se ha repetido en estudio de cohortes, niños hasta los 8 años, intubados por personal novato, con oxigenación con cánula a 5 litros minuto, tuvieron aumento en el tiempo para la caída de la saturación a menos de 95%. Entonces, por eso los algoritmos casi siempre cuando dicen vía aérea difícil, use oxígeno suplementario. Esa oxigenación puede ser con cánula nasal, que la vamos a tener disponible en todos los quirófanos, o puede ser con cánulas de alto flujo. Este estudio pues les dio oxigenación alto flujo a diferentes flujos dependiendo de la edad, pero su gran conclusión es que es una técnica segura para dar oxigenación apneica en comparación, pues, o que me da mayor tiempo de tiempo de apnea en comparación con los niños que no tienen oxigenación con cánula de alto flujo. Entonces veamos cómo los tiempos de apnea pueden mejorar hasta 109 segundos y pacientes con cánulas de alto flujo 192 segundos. Entonces realmente sí vale la pena y lo deberíamos adquirir como una práctica diaria siempre que abordemos vía aérea en los pacientes pediátricos. Y para terminar, se ha encontrado que los errores en el manejo de la vía aérea del paciente pediátrico son por preparación, performance o rendimiento y competencias. La falta de preparación lleva a una inadecuada planeación y falta de comunicación. La falta de rendimiento lleva a intentos innecesarios. Esto puede ser, por ejemplo, si no ponemos oxigenación apneica, el paciente se va a desaturar y vamos a interrumpir un intento de laringoscopia antes de tiempo y eso nos va a llevar a más intentos, más complicaciones. Y puede ser por falta de competencias, por falta de familiaridad con técnicas avanzadas. El artículo entonces propone algunas soluciones para estos errores tan comunes, entonces asignar roles, hacer planes y comunicarlos con el equipo de manera adecuada, administrar oxigenación apneica, técnicas avanzadas, entonces no estaría bien usar la laringoscopia directa como primera técnica en pacientes con una vía aérea difícil anticipada y usar listas de chequeo y ayudas cognitivas. Entonces, las conclusiones que me quedaron después de revisar el tema es que la meta en el manejo de la vía aérea pediátrica es garantizar la adecuada entrega de oxígeno para mantener la homeostasis fisiológica del niño. Las complicaciones relacionadas con la vía aérea del paciente pediátrico son prevenibles desde una adecuada evaluación preanestésica. El principal problema en el manejo de la vía aérea en los niños es la falta de preparación, por lo que es fundamental contar con un plan A, un plan B y un plan C. Siempre debemos contar con los dispositivos adecuados para la edad del paciente y que es importante entrenarnos en las diferentes técnicas combinadas disponibles en el momento para los pacientes con vía aérea difícil. Muchas gracias.